Diálogos impopulares. Les habla desde algún lugar de Costa Rica Maynor E. Salas. Me acompaña mi amigo y colega, el profesor Enrique Pedro Aba. El tema de hoy es pensar libremente en tiempos de propaganda o guerra. ¿Es eso posible? Entro directamente al tema con una cita de Max Weber, muy conocida por ambos, que me parece da en el centro de la cuestión de la cual quiero conversar con usted el día de hoy. Nos dice Weber: solo cabe recordar que la obligación más recomendable para un pensador de profesión, si alguna hay, consiste en conservar la cabeza fría frente a los ideales dominantes, aún los más majestuosos, en el sentido de que él preservará para sí la capacidad personal de nadar contra corriente si es necesario. Le formulo, profesor Aba, dos preguntas muy directas. La primera es un poco recordando la temática de Gramsci hace ya mucho tiempo y dice así: ¿cuál cree usted que es la obligación de un intelectual, especialmente en tiempos de crisis como los actuales? En lo personal estoy totalmente de acuerdo con esa cita insuperable de Weber. Pero no creo realmente que lo que pueda interesarles a quienes nos ven, ¿verdad?, sea si yo estoy de acuerdo o dejo de estar de acuerdo. Entonces voy a tomar la cosa desde otro ángulo. Voy a partir de esta base. Suponiendo que uno esté de acuerdo con esa cita, suponiendo que esté de acuerdo, ¿qué es lo que eso puede significar? De hecho, significa en la práctica. O sea, poco importa si a mí me gusta o me deja de gustar. Y ahí la clave de la idea, creo yo, es que el intelectual concebido de esa manera, concebido de la manera weberiana, no de muchas otras maneras, como se puede concebir, como partisano, es otro cuento, concebido de esa manera, tiene una condición así indispensable, concebido así, que es que eso mismo, que creo que en la cita de Weber se señala, es la libertad de su pensamiento. Es decir, se puede equivocar como cualquiera, pero se equivoca sintiéndose libre de pensar y tratando, por lo menos subjetivamente él, de hacerlo con la mayor honestidad posible, honestidad en cuanto a conocer los elementos de juicio de la cosa, ¿verdad?, no ocultarlos y dar a ese respecto, con respecto al problema X que sea, la respuesta honesta en tal sentido. Eso es lo que significa el asunto. Ahora, la gran pregunta es, uno, ¿cuántos intelectuales hay de esos en cada país, en cada sitio? Lo cual depende naturalmente de la cultura ambiente y de otra cosa. Segundo, esos los que haya, pocos o muchos, ¿qué les pasa si no simplemente piensan así, sino que dicen y dicen públicamente lo que piensan? Esas creo que son las preguntas planteadas, y esas preguntas se contestan específicamente según los países, según las circunstancias, según los tiempos. Y usted agrega en su pregunta, bueno, ¿cómo es esto especialmente en tiempo de crisis? Y ahí hay una diferencia, porque efectivamente la posibilidad de ejercer esa libertad intelectual no es la misma, puede no serlo. En tiempos normales estamos hablando en
sociedades más o menos democráticas clásicas. Obviamente no es la misma, aún en ese tipo de sociedades, no es la misma en tiempos normales que en una guerra. Efectivamente, en la guerra hay establecidas toda clase de restricciones. En cuanto al pensamiento propiamente dicho del intelectual, no tiene por qué haber ninguna diferencia por más guerra que haya. Repito, una cosa es el intelectual tal y otra cosa el partisano, el guerrillero mental, por decir así. ¿Qué es lo que quería que es lo que deseaba Gramsci, por otra parte? Bueno, entonces, punto 1, ninguna diferencia para el intelectual en su subjetividad en tiempos de crisis, sean las que fueren por más intensas. Diferencia en qué puede hacer dadas las circunstancias. Yo no sé si con eso le contesté de una manera más o menos general a su primera pregunta. No, me parece que sí. Esta cita la saqué a relucir desde el inicio de nuestra conversación porque a mí me parece especialmente lúcida. Usted ha señalado un elemento adicional al que apunta Weber, que se relaciona indudablemente con los que señala él, pero que viene a completar la cita en algún sentido. Weber nos habla de mantener la cabeza fría frente a los ideales o ideologías dominantes en un cierto momento. Nos habla de nadar contracorriente si fuera el caso, y usted redondea esos dos aspectos con el tema fundamental, creo yo, de la honestidad intelectual, que vendría a completar, me parece a mí, eso que podrían llamarse, entre comillas, los deberes, al menos morales, de un pensador. Esta cita va justamente contra la moda actual, debo señalarlo, de los formadores de opinión pública, por ejemplo, profesores universitarios, analistas políticos, investigadores, etc. Recientemente, profesor, veía un video de una persona que me parece especialmente capaz, donde se trataba este tema del papel de los intelectuales y demás. Señalaba de Axel Kaiser. Decía Kaiser que los intelectuales son los que definen la evolución social e institucional de un país. Lo cual quizás no era, obviamente Kaiser introduce una serie de matices que no voy porque no vienen al caso, pero dicho de esa manera, como que los intelectuales son los que definen la evolución social e institucional de un país, me parece sinceramente una fantasía. Lo que usted en algún momento ha llamado una suerte de concepción misionera de las ciencias sociales. El intelectual como un transformador, que tampoco hay que caer en eso, porque la regla es más bien justamente lo opuesto. Y para volver a citar a Gramsci, no soy admirador de este pensador, pero me parece que el concepto viene al caso. La regla actualmente es, utilizando el lenguaje de él, el intelectual orgánico, o sea, aquel personaje que se pliega a los intereses de grupos de presión con poca o nula objetividad e independencia o libertad de sus ideas, incluso en el peor de los casos, y hay que decirlo con todas sus letras, pagado para defender y hacer divulgar ciertas ideas. Pero en fin, esto era un comentario a propósito de lo que usted señalaba. Paso a la segunda pregunta para avanzar un poco, salvo que usted quiera agregar algo. Hacer una digresión. Sí. Complementando la respuesta a la primera, fíjese usted que si bien se mira, esta cita de Weber va en la misma dirección del famoso sapere aude kantiano. Es eso desarrollado. Sírvete tu propia mente. Lo que pasa es que se supone que la propia mente, la del intelectual, es una mente ilustrada, que ha estudiado, que se puede equivocar todo lo que usted quiera, pero que se diferencia de la mente común en que se ha esforzado por tratar de conocer elementos de juicio en detalle
por lo que la otra gente pasa por encima. Pero lo interesante es que hay otra cita de Kant, que yo no la tengo acá, de manera que le puedo decir así simplemente, muy grosso modo como es, ni siquiera le puedo decir exactamente las circunstancias, pero espero que se entienda. En determinado momento, Kant, yo creo que estaba en época de una dictadura prusiana, no sé, pero no le puedo decir los detalles históricos, pero es indiferente. El hecho es que estaba en una situación como esas, ¿verdad?, que se viven en muchos países, luego veremos si también se viven en los llamados democráticos hoy, de que si el intelectual ese, el weberiano y el kantiano, no solo pensaban, sino decían, arriesgaban que le cortaran la cabeza. Bueno, hay muchos grados, puede ser que no arriesgue que le corten la cabeza, sino yo que sé, que lo metan en la cárcel o que lo despidan de una universidad, cualquier cosa. Entonces Kant decía lo siguiente, bueno, Kant se ubicaba en la posición del que no es un mártir, que es otra cosa. Decía, bueno, ante circunstancias como estas, ya que no se puede hablar, sin arriesgar el pellejo, no, ya que no se puede hablar, siempre al intelectual honesto le queda una salida. Callar. Bueno, curiosamente, aún eso, en épocas de especial fervor ideológico, ni eso se permite. Ejemplo, pongamos un ejemplo. Yo me imagino que nadie se hubiera podido, si Kant hubiera vivido en la época de Hitler, no se hubiera podido simplemente callar diciendo no hablo sobre el Führer, sino que habría tenido que levantar la mano. Entonces hay todas esas gradaciones. Entonces complementemos la cosa. Uno, tener el deseo y hacer el esfuerzo intelectual de pensar. Dos, querer atreverse a decirlo. Tres, ¿cuáles son las consecuencias de decirlo? Pienso que tal vez con eso redondeamos un poquito mejor la primera pregunta. Me parece que sí, y de hecho me lleva a la segunda pregunta, que ya no tiene que ver con el plano, digamos, de una representación ideal del intelectual, que cuáles son sus obligaciones, etc. Perdón que le interrumpa. Lo que pasa es que se me quedó en el tintero lo de Kaiser. No sé si usted quiere que me refiera a eso. Si le parece, refiérase de una vez, porque dado que lo mencioné de manera sintética, y paso a lo otro, que es lo de la segunda pregunta que anuncié al inicio de nuestra conversación. Bueno, lo curioso de Kaiser es que esta afirmación es cierta y es falsa a la vez. ¿Por qué? Porque no distinguió entre intelectuales e intelectuales. Una cosa son los intelectuales weberianos, kantianos, y otra cosa si nosotros le llamamos intelectuales a la generalidad de la gente que desempeña puestos, diríamos, en los servicios de cultura, enseñantes, etc. Efectivamente, podemos llamarles intelectuales en general a todos ellos, y no es lo mismo, digamos, el tipo de labor intelectual, el lenguaje, todo lo demás, que el de la gente corriente. Son intelectuales. Pero atención, ¿quiénes son los que marcan el paso, llamémoslo así, de la época? ¿El intelectual weberiano o el intelectual partisano? Ahí está la diferencia. Correcto. Ahí está la diferencia. Efectivamente, el intelectual partisano, aún siendo inteligente, como indudablemente lo era Gramsci, no era un, no digo ningún nombre cualquiera, sí, no era un Zizek cualquiera, por decir así, para ponerlo con nombre y apellido. Bueno, no, Gramsci era un intelectual en serio. Pero era un intelectual partisano y en última instancia inspirado, aunque las consecuencias que él sacaba eran distintas, en aquella famoso dictum de Marx: los intelectuales se han ocupado de entender el mundo, hay que transformarlo. Es correcto. Entonces, a lo que a él le importaba era transformarlo. Y entonces largó directivas. Pueden haber muchos intelectuales que larguen directivas, pero que peguen, quién sabe, eso es otro cuento. Muy pocos. Alguno que otro, como el caso de Gramsci, sí, como el caso de Marx, pero son más bien raros los que pegan. Ahora,
cuando un intelectual pega y forma legión, y la legión son justamente los que no son weberianos porque son repetidores de consignas, partisanos, evidentemente se extiende esa atmósfera intelectual, y esa atmósfera intelectual desde las esferas superiores de la cultura, de la enseñanza, trasciende a la sociedad. Entonces, lo de Kaiser, por le digo, cierto, sí, algunos, muy pocos. Sí, a eso, y a eso hay que agregarle todavía otra precisión, que es la siguiente. Postulada una idea por parte de uno de estos intelectuales, digamos, de la cultura, de una enorme importancia, caso de Marx, una cosa es lo que ellos digan y otra cómo salga en la práctica. Exactamente. Esas y cómo se interpreten en la práctica y en qué terminen ya puestas en la realidad social las ideas que ellos uno no se imagina. Puede perfectamente salir en una dirección exactamente contraria a lo que había previsto o anticipado el propio creador. En el caso de Marx parece muy neto, ¿verdad? Dejando de parte la biografía personal, de las calidades personales de él, que parece que no eran muy recomendables. De todas maneras, si nos atenemos estrictamente a los escritos, pero vamos a ver, lo que fue el socialismo real y esto de ahora, pero no tiene nada que ver con él. Usan su nombre, usan unas categorías, etcétera, pero ahí es muy neto. En el caso de Gramsci la cosa es un poquito más dudosa. No lo sabemos, pero de todas maneras, que Gramsci, por ejemplo, que se le pueda a un intelectual del nivel de Gramsci, para poner un ejemplo nada más, creer que un intelectual eso diría las tonterías que dice la ideología de género, los absurdos, las condiciones anticientíficas, es inimaginable. Entonces, muy oportuna la acotación suya, aún lo que dicen, si son intelectuales de nivel, lo más probable que lo que salga no sea lo que dicen. Es correcto. Avancemos, profesor, si le parece, con la segunda pregunta, relacionada con el dictum precisamente de Max Weber, con el cual iniciamos nuestra conversación. ¿Se puede realmente, entre comillas, narrar contracorriente en materia de ideas dominantes en un cierto momento, especialmente si ese momento es una situación como la guerra de la cual hablábamos al inicio, una situación de crisis social, etc.? Bueno, ahí el problema es que no se puede generalizar. En general, desde luego, es mucho más difícil, bueno, yo diría siempre, no creo que haya excepciones, es mucho más difícil nadar contra la corriente en esas circunstancias. Eso parece indudable. Sin embargo, nuevamente, no podemos dar respuestas de orden absolutamente general. Ejemplo, con toda la enorme represión ideológica que hay, por ejemplo, en países, entre comillas, democráticos, como España, para poner un caso, ¿verdad? Que hay una censura, hay toda clase de cosas. Aún ahí, evidentemente, hay muchísimas más posibilidades de nadar contra la corriente, y de hecho hay quienes lo hacen, y hay quienes lo hacen públicamente, que en China, claro, donde no hay ninguna. Claro. Entonces, nuevamente, la respuesta no es de orden general. Efectivamente, es mucho más difícil, y entonces de lo que se trata es que, de acuerdo con las circunstancias, con las modalidades del país, y siempre partiendo de la base de aquello kantiano, de que no se pretende ser un mártir, partiendo de esa base, el asunto es variado. Se pueden decir muchísimas cosas en unos países, o decir muchísimas cosas en cierto medio. De repente, cosas que no se pueden decir en la universidad, y no estoy hablando en este caso concretamente de acá, de la Universidad de Costa Rica, no digo nada al respecto. Digo, en general, las universidades de los Estados Unidos, el hecho que no se pueden decir de la universidad porque los linchan, no quiere decir que no se pueden decir fuera de la universidad. Es otra cosa, depende, en fin, etc. Entonces, a ese respecto hay que decir lo siguiente. Bueno, el intelectual, llamémoslo así para entendernos de ahora en adelante, el intelectual weberiano, ya sabemos de qué se trata,
va a hacer todo lo posible por aprovechar todos los resquicios que deja, digamos, la ideología dominante y la fuerza que lo respaldan, para decir hasta donde pueda y para quienes pueda y hacia quienes pueda llegar lo que los otros intelectuales, la inmensa mayoría de los intelectuales en ese mismo país, no dicen, aun si lo saben. Si es que acaso lo saben, que es otra cosa por preguntar. Creo que esa precisión es muy pertinente. Sería uno, pongámoslo de una forma un poco dura, torpe analíticamente si no distingue lo que es ser un intelectual y nadar contracorriente hoy por hoy en Ucrania, que en España o que en Costa Rica, ¿verdad? En situaciones extremas como sería una guerra, pues la cosa cambia respecto a situaciones donde no se vive eso. Hay muchas, sin embargo, y esto creo que es lo que habría, al menos de mi parte, que enfatizar, hay muchas ideologías actualmente, sin llegar a esos extremos, en materia de género, de sexualidad, de enseñanza, de corrección política, de corrección de lenguaje, etcétera, donde oponerse representa, diría yo, que un verdadero reto que pocos estarían o están dispuestos a tomar. De allí que en tiempos como los actuales, donde también privan y dominan estas ideologías extremistas, nos decía, en esto recuerdo a un comentarista, creo que chileno, Villegas, decía que en tiempos como los que vivimos hoy día, estas situaciones que estamos refiriendo, tiende a producir dos tipos de intelectuales. A los cobardes, por un lado, y a los delatores, por otro, si se quiere, ¿verdad? Es decir, aquellos que para evitar ser señalados con el dedo por la opinión pública se pliegan a cualquier tontería o absurdo que se diga. Estos serían los cobardes. Y aquellos que usufructúan precisamente de esas ideologías para quedar bien con el jefe o para quedar bien con el grupo de presión, que quedar bien con esos, o sea, los hipócritas o delatores que se encargan de denunciar o acusar a quienes no comulguen con ellos. Regresando entonces... No, pues, esa observación que usted hace recogida Villegas me parece absolutamente clave, efectivamente. Tenemos los niveles. Bueno, digamos, pongamos 3 niveles si usted quiere. Estamos hablando, bueno, el intelectual bebediano, que va hasta donde puede, pero no es mártir, en algunas cosas más bien como que se calla, que no impulsa nada. El otro, que ni siquiera va hasta sus límites, pero tampoco finalmente no es un actor de la cosa, no es alguien que impulsa. Un ideólogo, digamos. No, ni siquiera en la escena privada. No es que él ponga de su parte para eso. No pone nada para defender, es cierto, pero no tira para allá. Y el otro, ¿verdad? Llamémosle el oportunista, diríamos. Correcto. Porque yo creo que ni siquiera es una cuestión de convicción ideológica, aunque algo de eso hay. El oportunista que aprovecha la circunstancia, como todo oportunista, ¿verdad? Para hacer lo que pueda, para sacar provecho él y dañar a otros. Yo diría que, bueno, a veces puede ser por envidia, por esas cosas, pero de repente ni siquiera por eso, dañarlo porque entiende que le conviene. Entonces hay que distinguir esos 3 grupitos, por decir así, de intelectuales. Me parece bien, me parece adecuado. Regresemos por un momento, si le parece, profesor, al título que yo le propuse a usted para la conversación del día de hoy. Esto de pensar libremente en tiempos de propaganda. Mi pregunta sería la siguiente: ¿qué significa para usted esto de pensar libremente? Bueno, yo diría más o menos, ¿verdad? Un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. El aspecto subjetivo es lo que piensa verdaderamente el sujeto.
Y no es ni siquiera, diría yo, el contenido exacto, la teoría A o la teoría B, sino cómo la piensa. Es decir, los requisitos son elementales. Bueno, digamos que tenga un cierto mínimo de inteligencia o de preparación, de formación, superior a la generalidad de la gente. No digamos de inteligencia, digamos de formación. Tuvo una educación, etcétera, estudió cosas que otros, y entonces eso le da una cierta capacidad intelectual. Bueno, punto de arranque, porque si no la tiene, por mejor intencionado que sea, no hace nada. Tiene esa capacidad básica, sin necesidad de ser un genio, un talento, ni un Weber, ni un Gramsci, ni un Marx, ni un Kant, ni nada por el estilo. Segundo, hace hasta donde sus conocimientos le alcanzan, sus posibilidades le alcanzan, el esfuerzo por conocer la cosa. Y sobre todo, aquí viene el punto clave, a mi juicio, el que marca la diferencia del intelectual weberiano, diríamos así, busca ¿qué? Los argumentos en contra de lo que dice. Eso es absolutamente fundamental. A diferencia de lo que se llama habitualmente por ahí, como creo que se llama la falacia de ratificación o algo por el estilo. De confirmación. De confirmación, exacto. O sesgo de confirmación. Exacto, sesgo. Es el que busca leer todo lo que está a favor. No, este busca más bien lo que está en contra. Y en ese sentido, no hace más que, si usted mira bien, que aplicar el principio más elemental, no sé si de las ciencias en general, pero por lo menos de las ciencias de la naturaleza, que es aquello que más o menos detectó este Popper con el famoso asunto de la falsación. Es decir, el científico de alto nivel, no el corriente cualquiera, presenta una tesis, una idea, y busca a ver si puede encontrar experimentos en contra. Ese es el eje. Bueno, no va a estar constantemente buscando experimentos en contra con respecto a todo lo habido y por haber, porque no tiene sentido. Pero en casos que son más o menos dudosos o que aparentemente puedan presentar alguna duda, se larga a buscarlos. Y eso es. Hay otras cosas ahí en las que no entramos, el asunto cuñano, de los paradigmas y todo lo que usted quiera. No nos ocupamos de eso. Pero quiero decir, parecería que esa actitud, aún con lo de los paradigmas, se mantiene. O sea, buscar los argumentos en contra. Correcto. Y ahora bien, para buscar los argumentos en contra, yo diría que tiene que partir de una idea luminosa que es muy corriente realmente en los pensadores, pero está insuperablemente formulada por Mark Twain. Solo a partir de ahí puede arrancar. Dice Mark Twain: cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Eso es especialmente aplicado ¿a qué? A las ciencias sociales. O sea, cada vez que usted se encuentre con algo que todo el mundo diga es así, y cuidadito que usted diga lo contrario porque le pasan cosas, puede ser cierto lo que dice, puede ser, yo no digo que no pueda ser, pero el intelectual weberiano va a decir, qué raro, ¿verdad? Que todos estén de acuerdo. Veamos. Ahí es donde está la diferencia, me parece a mí. Sí, un poco para ser de abogado del diablo, tratar de ejercitarnos acá un poco en el asunto que usted plantea. El problema que yo veo es que prácticamente cualquier persona, máxime si es un autor reconocido, un formador de opinión internacionalmente reputado, etcétera, y ya no hablemos digamos, de pensadores del calibre que hemos venido señalando. Cualquier persona, repito, cree firmemente que su visión de los fenómenos o su perspectiva de la realidad es la correcta, la objetiva, la verdadera, o para utilizar el calificativo del título de nuestra charla, libre. Es la opinión libremente manifestada. Es más, profesor, nosotros mismos creemos firmemente que lo que decimos
es objetivo, correcto, en algún grado verdadero, usted mismo no considera que lo que piensa no es libre sobre o no es verdadero sobre un determinado sector de la realidad que analiza, etcétera. Es decir, que uno por lo general parte de una cierta base axiológica y esa base uno no la considera que está sesgada ni que es unilateral y mucho menos subjetiva o propia de uno, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es así. Un ejemplo para vincular esta idea con lo que un poco con el tema de la guerra que hasta el momento no hemos tratado, con lo que está sucediendo hoy es el asunto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Acá la información más abundante, creo yo, la que circula en medios masivos de comunicación, es absolutamente abrumadora en el sentido de que Putin es el diablo, un loco o enajenado mental, le ha llamado recientemente CNN y otras cadenas noticiosas, y Biden, por su lado, un santo o cuanto menos el bueno de la película. Este es el trillado esquema maniqueo de Carl Schmitt, ¿verdad? Entre amigo, enemigo, que ya conocemos. A este respecto, quería preguntarle, profesor, desde esta perspectiva, ¿cómo hacerle ver a una persona común, si se quiere, ya no a un intelectual, a una persona común, que eso no es así? Es decir, que la realidad no se presenta de esa manera. ¿Cómo hacerle dirigir la mirada hacia la duda, hacia la duda en sus propias creencias o valores, cosa que yo veo sinceramente bastante difícil? Bueno, vamos a la primera observación que usted hizo. Todos creemos que tener razón. Eso es absolutamente exacto. Para todos, desde el más alto intelectual o el más fino inclusive, Weber mismo, sin ir más lejos, y no sé quién no, ¿verdad? Vamos a un escéptico radical, un intelectual escéptico radical, un griego, no sé, el que fuera, por lo menos cree que tiene razón en su escepticismo. Entonces, es inevitable que todos nosotros digamos lo que digamos, pensemos lo que pensemos, con la fineza que sea o con la ignorancia que sea, creemos que tenemos razón. Eso es un dato absolutamente indiscutible. Pero hay otra cosa. Hay también otros datos objetivos. Los datos objetivos son que si bien todos creemos que tenemos razón, por lo menos en lo básico, no todos lo creemos de la misma manera, no solo en cuanto a los argumentos específicos. Hay quienes calibramos argumentos en contra, argumentos a favor. De repente no entendemos los argumentos en contra, podría ser, no los comprendemos, no nos alcanza la inteligencia para entenderlos. Pero buscamos los argumentos en contra. La falsación, tratamos de entenderlos. ¿Los entenderemos o no? Pero jamás vamos a mover un dedo, sino todo lo contrario. ¿Para qué? Para que puedan ser conocidos. La máxima de Voltaire. Estoy radicalmente de acuerdo con usted, pero daría la vida para que lo pudiera seguir diciendo. Eso es una diferencia. Uno es aquel que dice, es una metáfora, desde luego, ¿verdad? Radicalmente en desacuerdo. Sí, estoy totalmente en desacuerdo. Pongámoslo en términos populares. Todo lo que usted dice son una sarta de estupideces maliciosas, nefastas, que nadie debería creer. Se lo pongo en esos términos brutales que no son exactamente... Bueno, hoy día dirían todo lo que usted dice son teorías de la conspiración. De la conspiración de los malos. Exactamente. Los malos los buenos no conspiran. Los buenos no conspiran. Muy bien. Pero estaría dispuesto a dar la vida, es una metáfora, no es que esté dispuesto a dar la vida. Es decir, haría todo lo que esté a mi alcance para que usted lo pueda seguir diciendo.
Y está el otro lado, que es el lado común, del intelectual común, intelectual partisano, el que sigue la corriente, el que se acomoda, que dice, bueno, no es que yo vaya a dar la vida para que usted no lo pueda decir, pero a mí qué me importa, si no lo puede decir, asunto suyo. Entonces, esa es una diferencia objetiva. Crea o no crea razón. El intelectual weberiano se caracteriza nuevamente por esto. Hace todo lo posible por encontrar, hasta donde le alcanzan los conocimientos, las posibilidades, los argumentos, los maneja y resuelve con su mente en el acierto o en el error. El intelectual común, el intelectual partisano, el intelectual de este otro tipo. Bueno, lo que usted llamaba el oportunista. El oportunista es todo lo contrario. Subjetivamente, ¿a mí qué me importa? Pongámoslo en términos costarricenses. No me vengan con varas, que eso de verdad, que no, que teco, que teoría, no vengan con varas. Esto es así, se acabó. Y cállese la boca. Y esa es una diferencia objetiva. O sea, que esa diferencia existe no porque uno crea que tiene más razón o menos que el otro, todos creemos, pero no es la misma cómo actuamos frente a eso y sobre todo cómo en la medida en que estén a nuestro alcance permitamos que actúen los demás. Creo que esa va para ese asunto. Como mera ilustración, profesor, para ir cerrando, porque creo que el tiempo ya se nos hace... Sí, que ni siquiera contesté esta última. ¿Cuál? La liturgia. ¿La de? La que usted me decía... ¿cómo hacer ver lo contrario a la gente común? En fin. Es correcto. Por favor, retome la... ¿Cómo hacer ver lo contrario a la gente común? Exactamente. No se puede. ¿No se puede? No sé. Porque la gente común va a seguir lo que dice la mayoría, lo que dice la ola. Si la ola mañana dijera lo que dice usted, diría lo que dice usted. Entonces no hay argumento capaz. En general, y en la medida en que pueda verlo, por lo menos señalar ciertas cosas, lo más probable es que la censura dominante, de verdad, la cultura de la cancelación, que ni siquiera se lo permitiría decir. O sea que aún lo que sí entenderían, por lo menos, le llamaría un poquito la atención, no se puede. Entonces, respuesta, en general, no hay manera. Claro. Decía yo que como mera ilustración, pues no es claramente nuestro objetivo en esta conversación que hemos tenido, venir acá a hacer análisis político, ideológico o económico, ni tampoco de derecho internacional o cosa por el estilo. Desearía usted, como ilustración, repito, como ilustración, desearía usted hacer alguna observación dada la actualidad del tema sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia y la actitud mental, intelectual que debería uno tratar de cultivar en cuanto al manejo de la información que se maneja sobre ese tema. Hago la pregunta porque me parece que a efectos de ilustración es muy pertinente, dado que la cantidad de desinformación que circula hoy día y que se vende al por mayor por parte de medios de comunicación, por parte de cadenas televisivas, etcétera, sobre este asunto es tan aplastante que merece, aunque sea, unas pocas palabras. No sé si quiere usted referirse brevemente al asunto o prefiere que pasemos a otra cuestión. No, creo que es una buena ilustración. Vamos a ver, yo leí por ahí, y concuerda desde luego con aquello, con lo weberiano, la frase de Mark Twain, la voy a releer porque es importante. Claro. Y esa frase se aplicaba ¿cuándo? Según Mark Twain. Y yo diría implícitamente según Weber, ¿cuándo? Siempre. No hay absolutamente, en ese principio, es decir, el principio de la apertura mental, no hay excepciones. No hay excepción. Entonces, ¿por qué va a ser una excepción, por ejemplo, el asunto este de Turquía? No se ve por qué. ¿Por qué va a ser una excepción ese? De Ucrania. De Ucrania, perdón, sí. ¿Por qué va a ser una excepción? Entonces,
vamos a lo siguiente. Todos conocemos, digamos, la información dominante. Yo de ninguna manera voy a decir, tampoco lo dice Mark Twain, porque tampoco dice que tiene que ser falso. Yo no voy a decir que eso no sea cierto. Pero ¿cómo puedo decir eso? No lo sé. ¿Cómo voy a saber yo en qué medida, verdad, son ciertas numerosas de las cuestiones que se dicen? No puedo saberlo. Hay por ahí ciertas informaciones muy curiosas que parece que incluso están comprobadas, pero no tienen por qué ser la regla. Una famosa que se ha publicado, digamos, una escena de un videojuego de hace 2 años, eso ha salido mucho por ahí, como escena de la guerra de Ucrania. Pero aunque fuera verdad, tampoco demuestra nada, porque se haya hecho eso una vez, no quiere decir que sea todo lo otro. Entonces, la información que he recibido, que es la que hemos recibido nosotros, podría, diríamos, más aún, prima facie, digo, pero ¿por qué no lo voy a creer? ¿Por qué no lo voy a creer si lo dice todo el mundo? Correcto. Pero acá viene una cosa rara. La cosa rara es que también hay, no simplemente quienes piensan estar a favor, estar en contra, ¿no?, que mencionan una serie de hechos y uno no ve que en los canales de las opiniones dominantes salgan a decir esto es mentira. Claro. Y no voy a mencionar ninguno de los hechos. Yo tampoco sé si es cierto esto otro. Voy a mencionar porque lo pueden encontrar, es fácilmente encontrar. Lo encuentran en YouTube. Incluso le vamos a dejar la referencia de los videos acá abajo, ¿verdad? Claro. Le digo, la información detallada en cuanto a los cambios económicos que se van dando de acuerdo a las circunstancias, una serie de videos, prácticamente saca uno cada día Juan Ramón Rayo. Video, hay varios, pero hay uno, como de 1 hora, de César Vidal, donde cuenta un montón de cosas que serán ciertas o no, yo no lo sé. Correcto. Pero que pintan las cosas muy distintas, entre otras cosas, por ejemplo, con respecto a este superhéroe, Vladimir Zelensky, cita un montón de informaciones como que son muy contrarias. ¿Puede ser que sea mentira? Sí, puede ser que sea mentira, pero qué cosa rara, que ninguno de los medios oficiales, ¿verdad?, dice, claro, mire, esto que dice este señor es mentira porque fíjese que tal documento no se menciona, y menos lo invitan. Lo propio con respecto a la información que ha dado Nicolás Moraz, nadie menciona eso, y a ningún medio lo invitan. ¿Usted cree que en CNN el señor Oppenheimer, que es una persona inteligente, no tiene ni un pelo de tonto, va a invitar a alguno de estos a ver qué pasa? La información también que ha dado en otros sitios Cristina Martín Jiménez, y debe haber otros. Bueno, supongamos que todas estas informaciones tal vez sean mentiras, pero qué cosa rara, ¿verdad?, que en ningún medio ni siquiera se consideran, ni siquiera aparecen, ni siquiera hay un reportaje posible. Entonces, frente a eso, el intelectual weberiano dice, examinemos eso, veamos las dos campanas. Ahora, este caso, entonces, lo que hay actualmente es simplemente un ejemplo de cosas que se han dado abundantemente en la sociedad, no tiene absolutamente nada de extraño, que se da una cierta situación en donde el imperio ideológico es tal que, en definitiva, obliga al intelectual weberiano a la actitud kantiana, mejor me callo, porque si no, quién sabe qué pasa, o en todo caso a decir alguna cosa allá donde puede decirla. Ejemplo, acá lo estamos diciendo. Correcto. Eso creo yo, profesor Aba, que mucho de lo que usted ha señalado con detalle, finalmente se puede resumir o se puede sintetizar en lo que sería una actitud mental, una actitud intelectual, que es la que se debe cultivar y la que se extraña precisamente en la mayoría de la información que circula actualmente. De mi parte, termino
o me gustaría terminar con una cita de Durero que recoge precisamente esa, de manera neta, esa actitud intelectual de apertura mental, de un pensamiento libre, como le hemos denominado a lo largo de nuestra conversación. Y la cita de Durero dice así: daré a conocer lo poco que he aprendido para que alguien mejor que yo pueda atisbar la verdad y en su obra pueda así probar y criticar mi propio error. Diálogos impopulares. Les ha hablado Maynor E. Salas. Gracias al profesor Enrique Pedro Aba por su grata compañía.